vamos a abrir nuestro espacio del desayuno de hoy, dándole la bienvenida al doctor Mauricio Díaz, médico veterinario, docente con mucha trayectoria, quien va a estar dictando un curso muy interesante que tiene que ver con el curso para despostadores en el Centro de Formación Laboral 403. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, y bueno, con ganas de conocer un poco lo que tiene que ver con este curso, los alcances que va a tener y también un poco, ¿por qué no?, hablar de su trayectoria, que es realmente muy importante. Arrancamos un poco por el curso. ¿De qué se trata justamente esta propuesta? Un curso para despostadores. ¿Qué es despostar? Arranquemos por el comienzo. Bueno, la palabra despostar significa separar la carne del hueso. ¿Sí? Uno puede despostar para vender cortes de carne, como lo hace el carnicero, pero también la despostada es una etapa previa a la elaboración de un chacinado, por ejemplo. Entonces uno elabora, desposta de distinta manera. En ese caso por ahí no tenemos que buscar tanta precisión, porque ese corte, no sé, yo siempre pongo de ejemplo el peseto, que tiene una forma larga, tiene su forma, el músculo es así. Si yo quiero elaborar con ese peseto, el carnicero tendrá que presentarlo de la forma larga, prolija que tiene. Ahora tal vez el que elabora ese peseto después lo termina cortando más chico y termina picado adentro de un chacinado, de una hamburguesa. ¿Sí? La despostada es una etapa más que interesante en toda la cadena de carne, porque es donde la carne empieza a tomar contacto más con las manos del operario, con las mesadas, los utensilios de trabajo, y lo que hacemos es aumentar la superficie de contacto. ¿Sí? Yo tengo dos músculos pegados, los separo y aumento la superficie de contacto, y eso implica contaminación. Recién nos contaba que independientemente de todos los conceptos que puedan brindar, es importante el tema de la práctica, ¿no? Y esto de prueba y error, como en tantas otras actividades, no solo en esta, ¿no? Sí, bueno, la historia de estos cursos, según me contaron, lo venían ofreciendo desde el centro y no encontraban un docente. A mí este año me llegó y me dijeron, me costó porque tengo bastantes cosas para hacer y no me daban las horas diarias para darlo. ¿Sí? Entonces acepté el curso con la condición de que haya muchas prácticas. Sobre todo porque yo vengo del área de la docencia universitaria y terciaria, en donde lo que nosotros buscamos ahí por ahí es más la teoría y algunas prácticas en laboratorio que impliquen comprender ciertos procesos. Por ejemplo, buscamos control de calidad en las empresas, cómo cuidar la higiene. Pero en esas empresas, en donde elaboramos un producto o tratamos la carne, hay empleados que muchas veces no saben por qué se le exige tal cosa. Ejemplo, por qué hay que lavarse las manos, por qué hay que limpiar la mesada, por qué hay que limpiar los cuchillos. Y la carne, desde el punto de vista nutricional, es uno de los alimentos más ricos. Pero también es un alimento que se degrada fácilmente si no mantenemos bien las condiciones de mantenimiento. Por ejemplo, frío. La faena es importante. Y últimamente se maneja un concepto, últimamente desde hace muchos años, de lo que se llama enfermedades silentes o que no tienen síntomas. Yo, por ejemplo, en la facultad siempre le digo a los chicos, el día que vean una vaca con tuberculosis en la faena, se van a dar cuenta fácil, porque la tuberculosis tiene lesiones que son casi inconfundibles, y son lesiones grandes, macroscópicas. Pero, por ejemplo, nunca vemos una media res o un trozo de carne si tiene la bacteria que forma el síndrome urémico hemolítico, la Escherichia coli. Claro. O sea, eso no se ve. Entonces hacemos que la hamburguesa o el pedazo de carne está riquísimo, lo comemos jugoso, y ahí empiezan los problemas. Entonces, para evitar que esa Escherichia coli llegue a la carne, tenemos que hacer un montón de cosas que la tiene que hacer necesariamente quien controla, pero también el operario. Y este tipo de cursos a mí me interesan porque está apuntado no a un chico que va a ser un líder en lo que es control de calidad o de elaboración, sino al operario que está del otro lado. Y sobre todo que hay mucha gente hoy que necesita trabajar. Entonces, me parece que es un desafío interesante para mí, para el centro, y seguramente el año que viene, si se hace, vamos a pulir un montón de cosas que hagamos mal para generar una capacitación
en gente que tiene necesidad de trabajar, ¿sí? Cuando hablamos justamente del despostaje, bueno, evidentemente partimos de la media res y también es muy importante lo que esto implica en lo que es el producto final, digamos, Sí. como una res bien tratada o maltratada al momento del despostaje, pierde o gana valor, ¿no? Sí, sí. Hoy en día está muy de moda, está en vigencia y me parece bárbaro. Yo cuando fui alumno allá por los años 80 no se hablaba de este tema, que es el trato animal o el bienestar animal. Hoy hay mucha pérdida en las despostadas, porque es ahí donde aparece, en la aparición de machucones y hematomas causadas por el maltrato que el animal recibe en el frigorífico, en la última etapa de su vida, ¿sí? Si nosotros vamos a los tiempos en que tarda un animal, un bovino, en que desde que nace hasta que llega a peso de faena, aproximadamente pasan 2 años, 3 meses, 2 años y medio, y se faena en 40 minutos. Pero lo más importante de esa faena son las últimas 24 horas desde que se carga en el camión, se lleva al frigorífico, el animal descansa, y esas últimas 24 horas son muy importantes porque dependiendo del trato que se le dé al animal, es lo que queda como media res. Si el animal fue maltratado, mal golpeado o golpeado y aparecen machucones, los machucones se tiran. No es que está el mito de que sí, bueno, el machucón va la morcilla, va la hamburguesa, no, eso se tira. Y tirar un trozo de carne, tirar proteína hoy, es muy caro y la verdad que es muy triste tirar alimento, ¿sí? Cuando hay mucha gente que lo necesita, ¿no? ¿Cuánto tiempo o cuántas prácticas le llevan al despostador desde que absorbe sus primeros conceptos hasta que se convierte en un despostador apto, digamos? Yo creo que depende de cada alumno, ¿sí? Yo siempre me presento como, en esto de docencia, me presento como médico veterinario, pero yo no soy docente, o sea, no soy docente de formación. A mí la facultad me formó para curar un animal, saber cuidarlo, un perro, un gato, un caballo. Y bueno, yo fui viendo dentro de mi carrera que nosotros los veterinarios influimos mucho en la salud pública, ¿sí? Pero después que empecé como docente en la facultad, me empecé a formar en lo que es docencia y pedagogía, ¿sí? Y ahí entramos a jugar con las habilidades de cada alumno, ¿sí? Hay alumnos que son muy buenos dando un examen, entonces nosotros en ese instante que tomamos el examen ponemos una buena nota, y hay otras personas que no, pero tienen otra virtud que es la habilidad. ¿Sí? La habilidad es coordinar las manos, ¿eh? No se olviden que un operario que está despostando trabaja con sus manos, ¿sí? Y las herramientas que utiliza son peligrosas, porque es un gancho y es un cuchillo muy afilado. Entonces por ahí podemos tener un alumno que no sé si es bueno dando un examen, pero tiene habilidades para eso. O capacidad de concentración. O capacidad, sí. O porque es práctico, ¿sí? Entonces, la idea de este curso es, yo voy a dar la teoría y sumamos al curso a un muchacho que es despostador en una empresa, que ha trabajado en frigoríficos de exportación, en donde quien trabaja en un frigorífico de exportación tiene un nivel de corte mejor, digamos, que aquel que no trabaja. ¿Por qué? Porque cuando uno exporta carne, el que nos está evaluando a nosotros es el comprador, que es el de afuera, ¿sí? Y eso los categoriza a los despostadores. No quiere decir que uno que no haya estado en un frigorífico de exportación no lo sea, ¿sí? Claro. Entonces yo lo que pedí fue que me dieran un despostador con el cual yo podía guiarlo para que el desposte sea lo más elevado de nivel, ¿sí? Por eso le decía, digamos, la importancia de un buen despostador y cómo le puede poner, agregarle valor o sacarle valor a esa media res. Claro, y de ahí están los rindes, ¿sí? Claro. En una media res tenemos la verdadera proteína, que es la carne, pero también tenemos grasa, tenemos hueso, tenemos tendones, y el mejor despostador será aquel que logre más carne de esa media res, ¿eh? Y ahí hay una elección de si compramos una media res con más grasa o menos grasa, porque hoy, bueno, la tendencia es comer poca grasa. No podemos disminuir la cantidad de hueso, porque eso viene porque es el crecimiento, la estructura del animal. Pero sí dejarle menos cantidad de carne al hueso, ¿sí?
Yo voy a la carnicería y para mí todos los cortes son iguales, a la vista, ¿no? Digo, ¿el especialista enseguida identifica o a veces hay algunos que se prestan a confusión? ¿Los cortes, sí? No, hay cortes que son diferenciables. Qué sé yo, creo que te podrías confundir en un cuadril de cuadrada. Pero yo me acuerdo cuando yo era chico, mi abuela me mandaba a comprar pulpa. Pulpa, general, a lo que venga. Anda a comprar pulpa, dice. Claro. Y el carnicero te daba el pedazo de carne con más cantidad de músculo, ¿sí? Claro. Yo creo que el consumidor sabe poco. Claro. Yo a lo largo de los años, lo que he visto, creo que el consumidor sabe poco de lo que consume, en general, a mí me pasa, yo tengo mi ámbito donde me muevo y tengo mi carnicero, qué sé yo, pero a veces ando por la otra punta de la ciudad, en Tandil, y como soy de este rubro, me meto en una carnicería, ¿sí? Pregunto, y siempre encuentro el mejor carnicero, el carnicero que es el mejor, el que hace el mejor chorizo, el que hace mejor todo. Y creo que hay una cuestión también como el pescador que agarra el más grande, ¿sí? Y voy aprendiendo, escucho, a veces voy a las carnicerías grandes, y me paro como cliente, y escucho a la gente que está como cliente también, y veo que no saben de corte, que tampoco tienen que saberlo, ¿sí? Pero sobre todo en un país donde tenemos mucha cultura de consumo de carne, es interesante, y no sé si es más interesante reconocer cortes, sino reconocer aspectos de la carne que tienen que ver si podemos diferenciar si la carne es vieja, si está fresca, porque todo eso implica que esa carne impacte en la salud. Yo siempre digo, todos comemos, ¿sí? Por ahí uno puede descansar más o menos, pero el hambre es innato, es un instinto que hay que saciarlo y hay que ver qué es lo que le ofrecemos, sobre todo a los chiquitos y a los viejitos, uno que están creciendo y otro que están perdiendo inmunidad, ¿sí? En cuanto a la función que tenemos o la diferencia entre una función y otra, ¿es lo mismo un carnicero que un despostador o todo carnicero es buen despostador o viceversa? ¿Cómo es el tema? La diferenciación de uno a otro, porque hay veces que se tiende a generalizar. Sí, yo creo que también han cambiado los tiempos. Antiguamente el carnicero sabía despostar y lo hacía muy bien, y hoy en muchas cadenas de venta de carne hay personas que solamente despachan cortes. Claro. De hecho, en este curso hay 3 o 4 personas que dicen, yo trabajo en una empresa despostando, estoy 8 o 9 horas parado en una mesada, pero no sé despostar. Y dice, vengo al curso porque quiero aprender a despostar. Y está haciendo la tarea. Y está así, está trabajando, me dijo, hace 10, 12 años. Dice, lo que pasa es que mi oficio en esa empresa es charqueador. Entonces ahí empezamos con otro oficio que es importante dentro de la cadena. El charqueador es aquel que prolija el corte, ¿sí? Porque uno saca el pedazo de corte y salen ciertos colgajos propios de arrancar, de tirar o de cortar. Entonces después hay que darle esa forma, ¿sí? Y eso es lo que hace el charqueador. Si estamos en una empresa que elaboramos chacinado, el charqueador lo que hace es elimina restos de grasa, de hemorragias pequeñas, de tendones, de ligamento, para que eso después no aparezca en el producto que yo quiero elaborar. Después es interesante porque hay varias chicas y la mujer hoy se está incorporando mucho a la cadena de la carne. Las vemos en algunas cadenas de supermercados o cadenas de carnicerías, pero atendiendo al público. Claro. ¿También para la tarea del desposte? Y el desposte es un trabajo bastante rudo en el sentido de que hay que hacer en algunos casos mucha fuerza. Claro, ¿sí? pesos. Yo he aprendido, claro, yo he aprendido a despostar con los años y puedo despostar una media res, pero me lleva 1 hora y media. Y un despostador bueno, tal vez en 20 minutos, desarma una vaca, ¿sí? Una media res. Y bueno, la limitante que tengo es que, si bien soy derecho y corto con mi mano, esta mano no la puedo usar mucho porque tengo problemas por la edad del manguito rotador, ¿sí? Claro, exacto. Pero hay algunas cosas que las puedo hacer, ¿sí? Yo lo que trato de hacer en este curso también es marcarle un poco de la anatomía, no en profundidad como lo podemos ver en una escuela o en la facultad, porque en la medida que sepan algo de anatomía o la forma de los huesos, también tiene que ver como por dónde cortar, ¿sí? Uno de los primeros prácticos que vamos a hacer con los chicos despostadores es enseñarle a afilar el cuchillo. Si uno no tiene el cuchillo afilado, trabaja el doble, Claro. porque hace más fuerza.
y uno, cuando te dan un cuchillo, un despostador, vos decís, el mío no era un cuchillo, era un palo. Claro. Entonces, a eso es lo que voy. Yo creo que este curso tenemos que darle más una impronta mucho más práctica. Y seguramente algunos saldrán trabajando, otros les servirá para cortar mejor las milanesas en la casa o aprender de la carne, porque somos consumidores de carne, ¿no? ¿Y las prácticas son sobre animales reales? ¿A riesgo de perder o No, desperdiciar bueno, mucho? este curso lo pide un empresario que hoy la cadena de la carne no encuentra operarios calificados. O sea, lo que hacen las grandes empresas de Tandil, que Tandil es un polo muy importante en lo que es carne, tanto de cerdo y bovino, es tomar chicos y formarlos dentro, o sea, digamos, pierden su tiempo en la formación, pero de alguna manera lo están ganando, ¿sí? Entonces lo interesante sería que a partir de este curso, que si bien no tiene mucho cupo, son 30 alumnos, ya tenemos 26, sirva para que las empresas puedan tomar chicos, que los formen con un poquito más adelantado que si lo tomaran de cero. Y bueno, y lo que sí es, se va a trabajar sobre cerdo y bovino. Continuamos nuestro desayuno de hoy con el doctor Mauricio Díaz, médico veterinario, docente, con quien estamos hablando, bueno, del curso que se viene, pero también cuestiones que tienen que ver con la carne en general. ¿Había quedado pendiente algo sobre Había el quedado curso? si era solamente carne de vaca, digamos, o también de cerdo. No, la idea es trabajar sobre bovinos y cerdos. Bueno, alguien dijo en las primeras charlas que hemos tenido con los alumnos, y pollo, el pollo ha aumentado mucho el consumo, entonces bueno, los cortes, despostar un pollo es relativamente más fácil porque es más chico y no tiene tantos cortes, pero yo creo que también se va a trabajar pollo, pero uno apunta más al bovino y al cerdo, así que se va a trabajar con esto. Estamos acondicionando una sala de desposte de un frigorífico de acá, donde vamos a hacer las prácticas. En otros cursos que da el Centro de Formación Laboral, se le está confeccionando lo que es cofia y delantales a los chicos, a los alumnos, ¿no? Se le está pidiendo que vayan con ropa clara y limpia, porque también la idea es, no es solamente enfrentar al alumno con una media res de despostar, sino que vayan también de manera higiénica, que es lo que se le va a solicitar si encuentran trabajo en una fábrica, ¿sí? Formarlos en todo sentido, hasta desde los hábitos que tiene que tener. Claro, porque la carne es un alimento, yo siempre digo, o sea, siempre uno hablamos de la microbiología, de los agentes que contaminan, que enferman. Y yo doy un ejemplo siempre. A mí me crió mi abuelo y mi abuelo, él decía que no creía en ciertas cosas que no veía. Entonces, los microorganismos no se ven. Entonces hay que hablar de conceptos de limpieza y de higiene, no es lo mismo, ¿sí? Limpiar es sacar lo grueso, lo que se ve, que pueden ser gotas de sangre, de grasa, partículas de hueso, y sobre eso hay que desinfectar, ¿sí? Eso es materia orgánica, que las bacterias están esperando que caigan para multiplicarse. Entonces le tenemos que cambiar. Si yo tengo un pedazo de carne arriba de la mesa está sucia, y le doy condiciones de temperatura, eso se pudre. Claro. Entonces tengo que trabajar con frío, con otro parámetro que es importante en la carne, que es el pH, que me va a depender de cómo fue faenado. Entonces la idea es no abrumarlos mucho a los chicos, pero que tengan conceptos. Hablando de las creencias de nuestros padres y nuestros abuelos, bueno, escuchábamos decir frecuentemente a esas generaciones, no, el fuego o el calor mata todo. Sí, es interesante eso. Hay un profesor que fue profesor mío que dice, nosotros en veterinaria sobre todo, en donde ya damos clase en cuarto año, quinto, en donde tenemos alumnos que ya entienden ciertas cosas, él siempre le decía, dice, sí, el fuego mata todo, pero no por eso tengo que comer caca, ¿sí? Porque es cierto, si yo voy a una carnicería a comprar un producto que creo que es nutritivo y que es caro, porque la carne al ser, tener un alto porcentaje de proteína, es cara, porque la proteína es cara.
hacerse de proteína, no en la Argentina, en el mundo, es caro. Si ustedes se fijan, 1 kilo de pan, ¿cuánto sale hoy, que es hidrato de carbono? ¿Y cuánto sale 1 kilo de carne? 4 veces más. Sí, sí. ¿Por qué? Porque uno me aporta una cosa y el otro otra. ¿Sí? Entonces, si yo voy a pagar a un lugar de un producto que es caro, tiene que venir en condiciones. Alguno te puede decir, bueno, cocinarlo bien. No, no es así. Porque hay gente que le gusta comer jugoso. Claro. Entonces ahí está el riesgo. ¿Sí? Si te gusta comer jugoso, creíste en tu carnicero y resulta que te enfermaste por haber comido como a vos te gusta. Y el hecho de cocinar, hace poco lo charlábamos con el tema de la triquina, porque salió un spot por ahí de una institución que decía, para prevenir la triquinosis cocinemos la carne. Y bueno, saltaron otros más especialistas y dicen, no, para no enfermarnos de triquinosis tenemos que hacer el análisis. Tan simple como es. ¿Sí? Y después comerlo como vos quieras. ¿Sí? Si vos sabés que tiene el análisis y que no tiene triquina, podés comer hasta la carne de cerdo jugosa. El concepto siempre ahí dice el cerdo bien cocido. ¿Por qué? Porque no sabemos si tiene triquina. ¿Sí? Lo único que mata la triquinosis es la temperatura. Pero no es solo la triquina, hay un montón de enfermedades. Ya los chicos, por ejemplo, con estos del curso, hemos tenido 2 clases y yo siempre lo voy indagando a ver si le quedó algo que les dije. La carne nos transmite 65 patologías, 65 enfermedades, de las cuales algunas no están en el país. Pero con que sepan 5, que son las más importantes que tenemos, ya es suficiente. Y dentro de las 5 está la triquina, tuberculosis, Escherichia coli. ¿Para qué le voy a enseñar al chico a mortificarlo con una enfermedad que está en Afganistán? Bueno, el día que vayan a Afganistán, que se preocupe. Se actualizarán ahí. Pero acá tiene que saber de las básicas que tenemos. ¿Sí? Entiendo, Mauricio, que más allá de las características propias que tiene cada animal, debe haber técnicas del despostaje de vaca que se puedan aplicar a las de cerdo y viceversa, ¿no? Sí, sí. Puntos en común. Sí, hay cortes que son en común. Por supuesto, uno tiene que acomodarlo al tamaño de la media res, ¿eh? Pero hay cortes que necesitan un poquito más de cuidado porque son más valiosos. Y otros que no, entonces medio como que en el carnicero, por ejemplo, terminé de decir, bueno, este corte para ahí va la picada, pero el otro lo tengo que vender en el mostrador y lo tengo que presentar. Eso también lo vamos a ver. La empresa esta tiene una línea de carnicería, entonces va a ofrecer eso, cómo presentar la carne, cómo trabajar la heladera. El frío es muy importante en la carne, muy, muy importante. Con el ojo se compra bastante también, así que bueno, la presentación lo que pasa es que la carne tiene ciertos atributos. Por ejemplo, uno habla de terneza, de color, de jugosidad, de textura, pero cuando uno va a la carnicería compra por color. Claro. O sea, yo todavía no sé si en el momento de la compra si es tierno, pero elegí por el color. ¿Y qué es lo que me da el color de la carne? Porque uno también diferencia por color si es carne de bovino, de cerdo, de pollo, de pescado, de quino o de lo que fuere. ¿Sí? Si es fresca o no. Si es fresca o no. Claro. Eso me está diciendo el color, una de las cosas. Pero también me está diciendo cómo fue faenada. Pueden haber carnes, por ejemplo, mal degollada que estén oscuras. Y ser de un animal joven, que sea tierna. Ahora, yo no la compro porque la asocio con que es toro, vaca, un animal viejo. Y eso pasó en el frigorífico hace 2 días, por ejemplo, en el curso de ese corte que estoy mirando. ¿Sí? O sea, es muy amplio y es muy dinámico. Yo le digo a veces a los chicos que la carne es dinámica, es como que si tuviera vida. ¿Sí? Es muy interesante todo esto. Muy bien, estamos conversando con el doctor Mauricio Díaz, quien va a dictar este curso y también nos ha dado algunas otras cuestiones que tienen que ver con el manejo de la carne, cómo elegir la carne. Médico veterinario, estudió acá en Tandil, ¿de dónde viene? ¿Cómo es el tema? Un poquito. Sí. Siempre lo digo. Yo digo que vivo en Tandil, pero soy del Maitén. El Maitén. El Maitén es un pueblito de la provincia de Chubut, muy conocido por el trencito, un trencito claro. de 75 centímetros de vía. ¿La trochita? De la trochita. Ahí llegó mi abuelo en el año 37, creo, haciendo la vía. Mi abuelo materno era lituano, por eso estoy en la colectividad lituana también. ¿Con Gustavo? Con Gustavo Schopp.
y algunos más, ¿no? Claro, porque si no me van a retar Sí, después. obviamente, pero uno tiene como referente Sí, el nuestro. Gustavo es el que salta. Bueno, mi abuelo era muy curioso. Yo siempre digo, ¿por qué me vine a estudiar? Nosotros somos 5 hermanos y yo me vine a estudiar en el año 84. La verdad que a veces me pregunto... Vacas por ahí no hay. Sí hay muchas más ovejas, pero Claro. en Maitén, por ejemplo, en el Maitén está uno de los cascos más importantes de los Benetton. Eso era de la compañía inglesa, después pasó a ser de los Paz y Ochoa. A mí me gustaban mucho los caballos, ¿sí? Y yo era el loco de los caballos y logré, de una familia humilde, trabajadores, con mi primer trabajo a los 14 años me compré un caballo. Nunca lo pude andar porque era un caballo que nos faltaba amansarlo y eso. Y me gustaba mucho la biología. Yo quería ser médico en realidad. Y la biología de cómo funcionaba el cuerpo, a mí en la secundaria, no sé si alguien me despertó ese bichito y no sabían realmente que existía la carrera de veterinario. Ustedes piensen, estamos hablando del año 84. Claro. No había internet que uno puede mirar. Y me acuerdo que una profesora me dijo, dice, ¿no te gusta veterinaria? Ella era de General Pico, La Pampa, y ya creo que había abierto la facultad de Pico en La Pampa. Y empezamos a mirar lo que eran los libritos de la guía del estudiante. Claro. Y me comparaba con medicina y era un poco lo mismo. Así que me vine y durante la carrera yo no me veía ni curando una vaca, ni un caballo, ni un perro. Hasta que apareció una materia con el doctor Petinato, que lo tengo que nombrar, fallecido ya, y él me hizo ver que el veterinario influye mucho en la salud pública. Nosotros en la faena o en el control de tanto producción de leche, de carne, de quesos, de salame, estamos influyendo en la salud del consumidor. Y en aquel tiempo hablábamos más de enfermedades que de tecnología. ¿Tecnología qué quiere decir? Hacer un salamín, por ejemplo, uno dice, sí, le meto dentro de una tripa, lo cuelgo. Y pasan muchas cosas ahí adentro. Y es bioquímica pura, bioquímica y física. Claro. Y a nosotros no daba en ese momento para que nos expliquen esas cosas. Y bueno, yo tuve que aprenderla. Hoy puedo hablar algo del color, del pH, de la terneza. La facultad misma tiene un laboratorio de calidad de carne. Y bueno, me instalé acá, terminé la carrera, me fui allá. Después estoy casado con mi señora es física, le ofrecieron hacer el doctorado acá, ella nos pusimos de novio acá. Y volvimos, y para mí era un desafío porque yo me venía a un lugar donde estaba la fábrica de veterinario. Claro. Exacto. Había competencia, ya era solo yo. Sí, sí, sí. Y estuviste un año en Italia también. Sí. ¿Qué encontraste de novedoso, de llamativo respecto a No, tu bueno, en profesión? Italia me fui yo ya trabajaba de docente en la facultad y mi señora doctorada tenía que hacer el postdoctorado. Entonces buscamos a ver, porque ella tenía posibilidad de ir a Estados Unidos, a Suecia y a Italia. Dentro de Italia era Milán, Firenze o Pisa, donde está la torre. Claro. Y le aconsejaron, dice, nosotros teníamos en ese momento dos nenes de 10 y de 12. Y dice, van hacia Pisa, dice, porque Pisa es como Tandil. Tiene facultad de veterinaria. Y ahí encontré un profesor que me recibió y me ofreció los proyectos de investigación con los que estaba trabajando él. Y uno de esos proyectos, me acuerdo que eran 7 proyectos, él dirigía, ¿no? Uno de esos proyectos era la caracterización del salame toscano. La Toscana es una región de Italia, preciosa. Y bueno, y ahí me metí. Yo sin saber, sabía que Tandil sabía del salame, la importancia acá. Y mientras yo estuve ese año haciendo todos los análisis del salame, yo dije, esto lo tenemos que hacer en Tandil. Eso fue en el 2001. Claro. Vinimos acá y en el 2004 presenté un proyecto con poco dinero, la verdad, era más ganas que dinero, que ofrecía la universidad, para caracterizar el salame de Tandil. Entonces invité a las fábricas y ahí empezamos a trabajar con la denominación de origen. Nos llevó como 6, 7 años. Y salió. La denominación de origen fue la segunda a nivel país. O sea, la primera fue del chivito neuquino, pero el chivito es como, acá está el chivito, ¿sí? Y acá lo que se argumentó es que primero es historia, tradición y el saber hacer. ¿Sí? Porque
Uno dice, sí, el salame es carne picada. No, no es. Hay toda una ciencia detrás de saber hacer, ¿sí? Bueno, yo participé desde lo institucional de la facultad, ¿sí? Y hoy tenemos una fiesta como es el Chacinar, Claro, que eso, yo lo que voy siempre digo, a veces se critica eso, la fiesta, vendemos choripán. No, eso genera trabajo, porque detrás de esa simple fiesta hay todo un año, dos o muchos años de gente que está trabajando en distintos lugares. Por eso también este curso para mí es importante, porque yo puedo de mi pequeño saber generar trabajo. Y hoy hay gente que necesita trabajar, convengamos que es cierto eso. Hay gente que... Acá hay chicos que recién recibidos de la secundaria, pero hay gente que tiene 40 años, otros que tienen 30, y hay dos personas que son más grandes que yo, correcto. que tal vez lo hacen de curioso, pero ya uno me dijo que tiene un pequeño emprendimiento en la casa. Digo, bueno, si yo le puedo aportar algo a esa persona, bienvenido. Los interesados en inscribirse en el curso lo pueden hacer en el Centro de Formación Laboral, Garibaldi 1583. Es un curso gratuito, como todos los cursos del centro. Ahí lo que me decía el director es que si bien ya estamos en el máximo del cupo, es normal que, porque mucha de esta gente trabaja, por ahí empiezan y después por cuestiones laborales dejan, se los inscribe como a la lista de espera. ¿Sí? Hoy tenemos 26 personas inscritas. ¿Sí? Uno me dijo que no podía porque le cambiaron el horario de trabajo, ¿sí? Pero yo creo que vale la pena. Y este curso seguramente algunas cosas va a salir mal, pero el año que viene va a salir mejor. Exactamente. Doctor Mauricio Díaz, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, lo mejor para el curso y bueno, gracias por también todos los consejos que hemos venido recibiendo vinculados con la carne. Bueno, muchas gracias. Lo más importante siempre de este tipo de curso es que al final hay un asado. Eso es fundamental, que no falte nunca, que no falte nunca. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. El doctor Mauricio Díaz, entonces, médico veterinario, docente, compartiendo con nosotros nuestro espacio del desayuno.